Luis Barría, exdiputado del Partido Panameñista en la Asamblea Nacional. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Diana, buen día, Félix. La verdad es que muy contento de su invitación y feliz semana para todos los que nos siguen en redes y ven por los medios de comunicación. ¿Esperaba este resultado? ¿Usted era de la corriente del señor Piat o de Herrera? Y dos, ¿podrá el señor Jorge Herrera, ahora como presidente del Partido Panameñista, administrar este colectivo político, siendo diputado, siendo presidente del órgano legislativo y además alcalde electo, aunque su suplente es el que está tomando las riendas en la alcaldía, pero tiene muchos sombreros? Bueno, mira, yo creo que es interesante tu pregunta y vamos a poner un poquitito el orden del contexto. Primeramente, el Partido Panameñista, quizás el partido más antiguo de la República de Panamá vigente, con más de 100 años de historia, ayer se abocó una renovación prácticamente total de su directorio nacional. Se mantuvieron los presidentes y directorios provinciales, pero el directorio nacional y la Junta Directiva completa fue renovada y salió electo Jorge Herrera. Efectivamente, nosotros estábamos respaldando a Jorge Herrera porque consideramos que es el futuro del Partido Panameñista. Fue una elección interesante, el 92% de los convencionales fueron a votar y Jorge Herrera ganó con aproximadamente el 70% del escrutinio frente al señor Carlos Raúl Piat, pero tú los viste en una escena donde los dos estaban agarrados de mano. Es decir, a diferencia de otros colectivos políticos, la democracia involucra que tiene que haber una participación plural, pero luego del escrutinio eso es lo que debe ocurrir y eso es lo que está demostrando Jorge Herrera, que busca la unidad del partido. Sobre la figura en sí de Jorge, mira que es muy interesante. Quizá la juventud no sabe que Arnulfo Arias Madrid era oriundo de la provincia de Coclé. Jorge Herrera es oriundo de la provincia de Coclé. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque es una historia de un joven que viene de abajo, pero que ha ganado absolutamente todas las elecciones a las que se ha enfrentado, desde representante de corregimiento, alcalde, diputado, y ojo con esto, es el único que está en la historia, corrió a 3 cargos de elección, hace algunas elecciones y ganó los 3 cargos de elección. Barrios Unidos representante, alcalde de Aguadulce y diputado. Ahora asume, como tú has dicho, la diputación y deja, obviamente, la alcaldía y es electo como presidente de la Asamblea Nacional con solo 8 diputados del Partido Panameñista. Ahora corre a presidente del Partido Panameñista y es electo con el 70% del escrutinio. Es decir, estamos frente a un nuevo liderazgo que obviamente ha estado en todas las etapas electorales posible. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, pero él se ha dedicado dentro de esa carrera que tú también has estudiado, Félix, a las ciencias políticas y la ha puesto en práctica, ganando todos los escrutinios a los que se ha enfrentado. Entonces, para el Partido Panameñista, para quienes lo respaldamos y para lo que él pidió ayer, que ya no eran 2 nóminas, Carlos Raúl Piat y Jorge Herrera, sino que era un solo partido, creo que nosotros estamos trabajando como colectivo político en torno al camino para las elecciones del 2029 y hacer una verdadera oferta electoral objetiva al país. Exdiputado, ¿será esa unión de verdad real o cosmética? Porque la dinámica cuando se da en este tipo de análisis de cambio al interno en los partidos surge luego de las contiendas electorales. En la contienda electoral analizan los resultados, si hubo derrota, si hubo victoria. Se curan las heridas, un proceso bastante fuerte, ¿no? A lo interno, se renueva lo que tiene que renovarse, se retoma esa energía, esa fortaleza en vías de convertirse en esa opción para las próximas contiendas electorales. Ahora, le pregunto, ¿será de verdad una unión real? Y de hecho, en esa línea que usted mencionaba, creo que ayer en medio de esas palabras del señor Jorge Herrera destacaba, por ejemplo, la historia de la exmandataria Mireya Moscoso, lo que significa su figura en el país, de igual manera los logros alcanzados por el expresidente Juan Carlos Varela. ¿Será real, no cosmética? Esa unificación. Mira, ayer a mí me llenó mucho de alegría porque vi primero en el mismo recinto, como tú mencionas, a la expresidenta Mireya Moscoso, al expresidente Juan Carlos Varela, vimos al expresidente del partido, pues que ya va en transición de salida, a José Blandón, y la verdad recuerdo a lo que ocurrió en aquel momento. Yo era muchísimo más joven en el año 2006, cuando comenzamos con el proceso de Juan Carlos Varela. En aquel momento hubo una figura joven en el Partido Panameñista, los mismos grupos que se fueron unificando
en torno a Juan Carlos Varela, que luego lo llevaron a la vicepresidencia y a la presidencia de la República, ha sido el único que ha llegado a los dos cargos. Es decir, ganó vicepresidencia y presidencia el Partido Panameñista. Ahora se están unificando alrededor de Jorge Herrera, y además Jorge hizo un llamado a que quienes, por la razón que fuere, porque como tú lo dices, siempre en la democracia ocurre eso, hay disputas y algunos se van. Jorge hizo el llamado a que retornen al partido todos los que por alguna razón han salido. Yo creo que estamos frente a un nuevo presidente que lo que va a hacer es fortalecer todavía más el colectivo, y si alguien que solo tenía 8 votos en la Asamblea logró unificar a una pluralidad de diputados y de partidos políticos para tener la actual directiva, no creo que le cueste mucho hacer el mismo trabajo de unificación, no solo del Partido Panameñista a lo interno, sino de los panameñistas que retornen, es decir, la diáspora panameñista que está en otros partidos políticos, sino lograr poco a poco una coalición fuerte hacia las elecciones del 2029. ¿Pero no cree que será muy complejo o difícil unificar criterios, o que, como dicen en política, se fumen la pipa de la paz? El caso de la exmandataria Mireya Moscoso y el señor saliente como presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, quienes ambos han intercambiado fuertes señalamientos a lo largo de muchos años. Moscoso culpa a Blandón, Blandón culpa, por ejemplo, a Mireya Moscoso, que es quien está más cerca, y así lo ha visto él, del gobierno que del Partido Panameñista. En medio de esos señalamientos y cuestionamientos que se han mantenido durante mucho tiempo, ¿qué tan fácil será para que ambos verdaderamente se abracen y digan que van a ir unidos de cara a los próximos comicios? Porque una cosa es abrazarse, salir de la mano para tomarse una fotografía, y otra cosa es que sus hechos demuestren lo que dicen. Claro, mira, nunca nada es fácil en el ámbito político porque estás compitiendo contra los egos de quienes ya han estado en el top más alto del poder, expresidentes de la República, expresidentes del partido, y por supuesto, cada quien se cree dueño de la verdad. Pero casualmente, como está de moda el fútbol, es lo mismo que cuando formas un equipo. No puede ser un equipo solamente de veteranos ni un equipo de fútbol solamente de novatos. Tiene que ser un equipo que mantenga, por eso vamos al Mundial, tanto los veteranos como los novatos. El caso de Mireya Moscoso, de Juan Carlos Varela, de José Isabel Blandón y de muchísimos otros líderes políticos. Lo que estás viendo en el Partido Panameñista es que poco a poco sale un Jorge Herrera como una figura unificadora, que le va a tocar a él, por supuesto, sentarse con Mireya Moscoso, sentarse con Juan Carlos Varela, con José Blandón, pero si hay alguien que se puede sentar con esos 3 nombres que han mencionado, pero con muchísimos otros o otras figuras políticas que son de verdad importantes en el partido, y que además puede sentarse fuera del partido a conversar con otros, por algo es presidente actualmente de la Asamblea Nacional, ese es Jorge Herrera. Entonces, claro, fácil a tu pregunta no será, pero imposible tampoco. Yo creo que esta junta directiva, para que quede claro, es una junta directiva transitoria, es decir, el Partido Panameñista tiene que renovar a su directorio completo y a todos sus convencionales en el 2027. Por lo tanto, Jorge estará aproximadamente un año en la directiva transitoria, y luego vendrá una elección por 5 años donde se renovará completamente. Esa será la primera prueba de fuego que él tendrá, a ver cómo logra unificar un equipo que junte a todas las corrientes del partido. Acuérdate que estamos hablando de un partido de aproximadamente 220.000 inscritos, es bastante, y si él logra traer a la diáspora panameñista que retorna al partido, pues estará hablando de un partido cercano a los 300.000, pues él le tocará luego del 27, esos 2 años que siguen hasta el 29, seguir con una plataforma política hacia unas primarias y luego hacia unas elecciones a todos los cargos que se elijan en el 2029. Ahora, actualmente, ¿qué tan oposición es el Partido Panameñista? Recuerdo hace algún tiempo la oposición se hacía sentir, no solamente en el Partido Panameñista, cuando el PRD también era oposición. Recuerdo era comunicado, conferencias de prensa, estar pendientes de lo que hacía el gobierno. No necesariamente la oposición es darle contra a todo lo que haga el gobierno, porque es mentira que todo se hace mal, sino es ese análisis profundo y esa comunicación de lo que está pasando en el país, y canalizarla a través, ya sea, repito, de comunicados, conferencias de prensa, que se haga sentir que quien ejerce la oposición está fiscalizando de alguna manera también lo que hace el gobierno. ¿Qué tan oposición es el Partido Panameñista? Claro, el Partido Panameñista es oposición porque nosotros no estamos en el gobierno. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que obviamente se tenía que dar una renovación de la Junta Directiva. Si ustedes veían a José Isabel Blandón, creo que eso lo pueden buscar en todas las redes, claro que él hacía la oposición. Sin embargo, pues ya había
o tenía que darse un cambio de liderazgo donde ahora se tendrá un directorio nuevo que va a tener que hacer ese trabajo. Y yo creo que ser oposición, como tú lo acabas de decir muy bien, no es criticar absolutamente todo lo que hace un gobierno, uno tiene que ser responsable. Lo que está mal, créeme que el Partido Panameñista, como ha hecho en sus más de 100 años de historia, lo va a cuestionar y va a fijar una posición clara en cuanto a esos temas, y lo que está haciendo bien el gobierno, pues también uno tiene que ser lo suficientemente sensato por el bien del país para reconocerlo. Entonces será una oposición constructiva que no pretende ser gobierno, si te lo puedo decir, el hecho, porque también hay que entender, a veces la población no comprende que son tres poderes distintos. Como ven a Jorge de presidente del Parlamento, creen que eso es ser gobierno. No, el gobierno es el Ejecutivo. Jorge ahora mismo es presidente del Parlamento, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, pero la Constitución dice que debe haber una armónica colaboración, es decir, no puede ser un presidente de una asamblea que le vete, que le tranque todas las leyes que propone el Ejecutivo. Armónica, pero tampoco es sumisión, claro, diputado. Y sumisión nunca lo vamos a tener con Jorge, yo no lo he visto sumiso en nada, no vi a José Blandón tampoco sumiso. Lo que sí creo es que tenemos que darle la oportunidad porque Jorge está, es más, la transición te va a llevar a que Jorge y su nueva directiva tendrán que asumir básicamente en el mes de enero del próximo año, porque hay una transición entre que los resultados de la elección van al Tribunal Electoral, son validados, etcétera. Pero ya verán que apenas él asuma la presidencia, tendrán un partido panameñista que señalará como una oposición responsable todas las cosas que no esté haciendo bien el gobierno y explicará las razones por las cuales se respaldan, las que por lo menos son en beneficio de la población. Hay que ver qué tan opositores son, porque yo recuerdo a el señor Blandón cuando sí se mantenía como presidente del Partido Panameñista en el quinquenio pasado, lanzaba fuertes críticas en contra de la administración de Laurentino Cortizo, pero paralelamente los diputados, los 8 diputados de la bancada panameñista, hacían todo lo contrario. Por eso no se religió ninguno. Mientras Blandón cuestionaba la administración de Cortizo, la bancada panameñista estaba como desconectada del partido y no estaba cuestionando, no ejercía un rol opositorio. Usted también lo ha dicho. Ningún diputado de esa era de 5 años en el Partido Panameñista logró la reelección. Pero lo mismo ocurrió en el quinquenio pasado con los 8 también que habían. Mira, cuando yo fui diputado era gobierno, entonces obviamente me tocó ser diputado de oposición en el gobierno de Martín Torrijos y nosotros éramos críticos con el gobierno. Cuando fuimos gobierno obviamente también fuimos críticos, mira, te lo tengo que decir. Nosotros con el tema de la mina, a pesar de que en ese momento éramos del gobierno, se intentó hacer lo que hizo Laurentino Cortizo, eso no lo recuerdan muchas personas, de pasar un contrato ley. Y nosotros, los diputados del Partido Panameñista, búsquenlo en las redes y en las noticias, nos opusimos a que pasara ese contrato ley porque iba en contra de la Constitución. Es decir, siendo yo panameñista y muchos otros compañeros, le dijimos en su momento a Juan Carlos Varela, eso no puede ser de esa forma. Y teníamos razón, por eso fue que después con Laurentino Cortizo ocurrió el desastre que ocurrió. Es decir, hay temas que superan, Félix, a los gobiernos, que a veces los presidentes no quieren escucharlo a uno. Entonces, un diputado, no importa si eres gobierno o oposición, cuando hay algo sensato tienes que respaldarlo, pero cuando hay algo insensato, seas de gobierno o de oposición, tú tienes que señalarlo. Entonces, yo sí creo que lo que tú mencionas de la bancada pasada, nosotros que éramos parte del directorio en ese momento, criticábamos mucho porque la bancada era tan sumisa. Pero yo creo que en esta ocasión es distinto. Y yo espero por lo menos que cuando Jorge asuma la presidencia del partido ya en firme, desde la Asamblea y desde la presidencia del panameñismo, señale con fuerte criterio las cosas que tiene que enderezar el gobierno, porque ese es el rol de un partido de oposición. Ustedes tienen una gran tarea y es reconquistar al electorado. Un claro mensaje en las elecciones pasadas fue esos espacios que lograron ganar los independientes producto de ese descontento, no solo con el Partido Panameñista, sino con los otros partidos que existen en el país. Un claro mensaje de la población. ¿Cómo piensan reconquistar a ese electorado? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer un replanteamiento en toda la clase política. Y lo que tiene que entender la población, y uno de los grandes temas que está sufriendo casualmente muchos de los independientes, es que se han dado cuenta que una cosa es la campaña y otra cosa es cuando estás en el cargo. Es decir, tiene que haber una amalgama, tiene que haber una capacidad de que siempre haya renovación,
pero que siempre haya un hilo conductor que permita permear a todas las generaciones cómo es que se debe gestionar la política. El Partido Panameñista obviamente va a tener que abocarse a una renovación no solamente de lo que ocurrió ayer, que es su directorio, sino de que ingresen, y cuando digo nuevas no me refiero solo a personas jóvenes, ojo con esto, porque hay un error. Hay personas que tienen otras edades y también han estado fuera de la política, ¿me explico? Entonces, cuando tiene que haber una renovación, es decir, el Partido Panameñista debe ser la plataforma para que grupos de la sociedad civil de todas las edades sientan en nosotros una vía para poder alcanzar el poder, para que desde ese poder se pueda permear en el beneficio de toda la población. Déjenme decirles algo, si hay un país en Latinoamérica que puede llegar a lograr un equilibrio social, porque somos un país pequeño, con una población pequeña y con grandes fuentes de riqueza. Lo que pasa es que no ha habido una verdadera distribución de las riquezas y eso tiene que tratarse en los próximos gobiernos, porque si aquí no se logra un equilibrio que permita que todo el mundo se sienta bien, este país puede poco a poco ir degenerando en otros aspectos que no queremos. Entonces yo creo que el Partido Panameñista se va a transformar en la plataforma necesaria para que distintos grupos de la sociedad civil vean en nosotros y en la coalición que se pueda lograr ese camino para llegar al poder y desde el poder lograr corregir los errores que se han tenido en la política y que el país avance en el derrotero económico y el bienestar social para todos. A lo interno de la Asamblea Nacional, desde ya algunos visualizan a Jorge Herrera aspirando para la reelección de la presidencia en la Asamblea Nacional, no para enero, porque enero se instala en la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, sino para el 1 de julio del año 2026, que es la instalación de la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias. ¿Usted ve a Jorge Herrera aspirando a la reelección? Bueno, mira, tomando en cuenta que los independientes y algunos en Moca como que no le ha gustado, no le ha agradado la gestión 100% de Jorge Herrera en el caso de las leyes anticorrupción y las reformas que prometió el reglamento interno, entre otras, y se quedó evidenciado en el último día de sesiones cuando los diputados independientes le reclamaban al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y él respondió de forma inmediata que él no estaba por taquilla y que había doble agenda, etcétera. Mira, varias cosas. Primero, creo que al diputado Jorge Herrera hay que darle el tiempo porque fue electo por un año y a veces esa es una de las grandes cosas, se lo digo yo, que también he sido electo por Partido Popular. Cuando uno es electo por un periodo, pues durante el 100% de los periodos es que se cumplen los planes que uno tiene, no necesariamente el primer día. Él no ha llegado ni a la mitad de su periodo porque la mitad del periodo sería el 31 de diciembre, como tú acabas de decir. Entonces vamos a dar oportunidad a que transcurra un poco más y yo estoy seguro que él cumplirá todas las cosas que se prometió dentro de su campaña. Uno. Dos, sobre el tema de la reelección, él no ha conversado conmigo ese tema, pero tampoco lo ha hecho con el partido. Sin embargo, la Asamblea permite que un presidente se reelija hasta por una vez. Entonces, en su momento él tendrá que tomar esa decisión. Y si se reelige o no, creo que será producto del buen desempeño que haya tenido al final de su periodo como presidente. Y sobre el tema, obviamente, de lo que ocurre con algunas otras facciones, lo que pasa es lo siguiente. La única facción ahora mismo dentro de la Asamblea que se mantiene cohesionada es la del Partido Panameñista. El grupo que tú mencionas se ha fraccionado internamente. Entonces, puede ser que a veces algunas fracciones o facciones de esa coalición son los que no están totalmente de acuerdo con algo. Entonces, claro, el presidente de la Asamblea también tiene que lidiar con esos problemas internos de las otras bancadas que a veces salen en un momento dado o se ve en el Pleno. Recuerda otra cosa, Félix y Diana, el único poder del Estado que hace público sus debates es la Asamblea Nacional. Nadie sabe aquí qué ocurre en la Corte Suprema de Justicia y a veces en el Ejecutivo. Entonces, se ven ese tipo de debates, pero yo estoy seguro que eso se va a solucionar en el transcurso de cuando empiece el segundo periodo de esta legislatura, que es de enero a abril del próximo año. Apelando a ese conocimiento, usted que estuvo en la Asamblea, ¿qué le ha parecido precisamente el trabajo de los independientes? Bueno, ellos en principio aceptaron que cuando llegaron a esos puestos importantes había algo de inmadurez incluso, ¿no? De desconocimiento, como ustedes lo plantean. Una cosa es la campaña, lo que se promete, y otro como tú tienes que trabajar dentro de este órgano, el órgano legislativo en este caso. Mira, yo creo que ellos han ido aprendiendo poco a poco. Estoy seguro que de aquí a que culmine los 5 años, muchas de las cosas que decían al principio, ellos mismos reconocerán que no era como pensaban. Es decir,
Las asambleas nacionales no pueden renovarse al 100% en cada elección porque comenzarías de cero y el país se va atrasando. Entonces yo creo que lo que ocurrió al principio y todavía sigue, apenas tienen un año y algunos meses, es que la inexperiencia los ha llevado quizás a no poder cumplir con las expectativas de la cantidad de leyes o acciones que deseaban. Eso debe ir madurando. En unos yo siento que ha ocurrido de forma más rápida, siento que a otros de los diputados les está costando un poco más. Pero estoy seguro que de esa nueva camada política, que al principio, por ejemplo, los independientes siempre han planteado el no a la reelección. Yo estoy seguro que tú vas a escuchar que muchos de esos van a querer reelegirse. Entonces eso es parte de la madurez, es cuando tú vas entendiendo. Es que yo me opongo, por ejemplo, a la figura de la reelección porque sí, o es que comienzo a reconocer que a veces como diputados 5 años no son suficientes. No queremos a los extremos de las figuras de diputados que tú has mencionado que tienen 45 años, eso es un extremo. Pero lo que sí es cierto, como tú eres objetivo, es que a veces tienes que tener un periodo más porque hay cosas que en 5 años no son suficientes. Entonces, concluyo tu pregunta diciendo que creo que no todos están iguales. Unos van madurando más rápido, otros les está costando un poquitito más y yo creo que el tiempo nos hará ver cuáles de esas figuras podrán ir evolucionando a transformarse en diputados y también serán medidos por las cantidades de leyes que en los 5 años aprueben, porque no puede ahora decirse que hay un gobierno que es mayoría, mira esto qué interesante, y que por lo tanto la aplanadora impone sus leyes, no, aquí la mayoría es la oposición en la Asamblea. El gobierno tendrá 10, 12, 13 diputados nada más. ¿Qué ha pasado, y ya hablando de independiente, que en su circuito, por ejemplo, Panamá Norte, el partido panameñista ha perdido en 10 años representatividad en la Asamblea Nacional? Usted buscó la reelección, no la logró, pero en ese quinquenio, en la administración de Laurentino Cortizo, los diputados de esa época era una de Cambio Democrático, otro de Molirena y otra PRD. Después viene esta nueva era de elecciones. Ahora son los independientes que están controlando casi por mayoría, o por mayoría, así se puede decir, porque son 3, hay 2 independientes y ahí el Vallarino por realizando metas. ¿Qué está pasando en Panamá Norte, donde ahora salieron 2 diputados independientes electos de la coalición Vamos, Nestalí Zamora y el diputado Jorge González? Sí, mira, es interesante, si tú hablas de Panamá Norte, es verdad, Panamá Norte fue creado por los panameñistas. Panamá Norte como concepto no existía antes de que nosotros fuéramos diputados en el 2004. Hicimos una serie de leyes en las que se crea Panamá Norte, lo dice así el artículo 10 de la ley 42, Ernesto Córdoba Campo, el corregimiento de Caimitillo, el nuevo corregimiento de Alcaldía, y todo el tema de la organización se dio por los panameñistas. Entonces dirían, ¿cómo si el panameñismo creó el 100% de lo que hoy todo el mundo reconoce como Panamá Norte, no se reeligieron? Bueno, es que esa es la política. Es decir, uno no puede, y esa es una lección, porque también fui joven y también entendí muchas cosas. Es decir, tú eres electo para cumplir con un plan, con un programa. La reelección no está siempre de la mano con lo bien o lo mal que lo hagas. Tiene que ver con muchísimas circunstancias, Félix. Y la realidad es que el área de Panamá Norte en general, lo que hoy se conoce como Panamá Norte, antes era el circuito 810, que era desde Chilibre hasta San Martín en la 24. Siempre ha sido el área olvidada, ojo con esto, de la capital. Por eso se plantea un momento que fuera un distrito aparte. Como siempre ha sido el área olvidada, entonces la población siempre ha sufrido mucho y siempre ha votado en contra. Prácticamente las reelecciones han sido difíciles. El corregimiento de Chilibre, para hablar de un corregimiento, no se ha reelecto un representante en los últimos 30 años. Siempre han cambiado, por ejemplo. Entonces lo que sí es cierto es que tú estás viendo ahora las obras que se están culminando que nosotros iniciamos, porque eran obras que como nunca se habían dado el problema del agua, por ejemplo, eso se solucionó con los proyectos de anillo hidráulico, pero como nunca se había hecho nada de eso, ha demorado 7 años en terminarse. El metro, por ejemplo, a Villasaíta inició en el 16 y apenas se está culminando ahora. La vía Panamá Norte inició también antes. Entonces, todos esos proyectos que iniciamos nosotros, aunque fuimos los que los sembramos, eso no se vio en la elección del 19. Eso se está viendo, imagínate, ahora en el 2025. Entonces, ahora la población tendrá que asimilar, bueno, cuándo se organizan estos proyectos, cuándo se culminan y tomará su decisión en el año 2029. Gracias, Luis Barría, exdiputado del Partido Panameñista, por su participación. Gracias a hoy ustedes. Hablando del análisis nacional relacionado a estas elecciones que se celebraron ayer a lo interno de este colectivo político. Son las 8:01. Pausa y regresamos en minutos.